Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Un Café con Shakti. Hoy vamos a estar hablando del tarot como camino evolutivo. Tenemos un invitado súper especial que se llama Juan Carlos Álvarez, que ya está por aquí. Vamos a enviarle, esperemos a que nos envíe la invitación. Juan Carlos, ¿me envías la solicitud, por favor, para poderte agregar al en vivo? Que no me da la opción acá. Hola David, hola Clara Sofía. Listo, ahora sí. ¿Cómo van con este Mercurio retrógrado? ¿Cómo se han sentido? Hola Juan. Hola, ¿cómo estás, Cata? Muy bien, ¿y tú? ¿Me escuchas bien? Sí, ¿cómo me escuchas? Perfecto. ¿Cómo has estado? Ok. Así, perfecto también. Listo. Excelente. Qué Aquí vamos. bien. ¿Y Bueno, tú cómo vamos a estás? hacer. Bien. Sí, bien, aquí como cuadrando todo, casi no me funcionaba el live, se me caía, me conectaba y se me caía. Pero bueno, ya como que lo pude solucionar y bueno, aquí estamos, aquí ya se van uniendo las personas. Les estaba contando que íbamos a hablar del tarot como camino evolutivo. Entonces, bueno, pues vamos a arrancar. Juan, cuéntanos quién es Juan Carlos, a qué se dedica, cómo llegaste como a estos temas, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, como toda, digamos, encuentro de este tipo, la pregunta inicia, ¿quién soy? ¿Cierto? Esa es una pregunta que aún sigo explorando, ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito? Pero yo pienso que más que saber quién soy, pues es realmente disponerme a vivir esta experiencia. Hace unos 5 años más o menos, yo digo que había elegido, digamos, esos elementos perfectos para encontrar ciertas preguntas iniciales y para encontrar cierta información que de alguna manera me ubicó en otro contexto muy diferente al que yo, digamos, estaba inmerso o la concepción del mundo, por decirlo de esa manera. Eh, bueno, alguien me citó, me empezó a hablar de algo que para mí en ese momento era completamente, pues, no le encontraba como un sentido hasta que empecé a explorar y profundizar. Me empezó a hablar como de paradigma mágico Sí, y me mencionó, no sé si has escuchado José Luis Parise, y empezaba a ajá, hablar que 11 pasos de la magia y yo la verdad no le entendía nada. Entonces me dijo, te voy a mandar unos videos y bueno, y empecé como a observar y de alguna manera como que entré en una espiral de videos y bueno, en uno de esos videos ya paso a un video donde está un personaje, Miguel Valls, ujú, él y está hablando sobre los códigos andinos y empiezo yo a observar y a encontrar un sentido realmente en toda esa información y me empiezo a conectar con todo esto y empiezo a comprender y asimilar y, y me veo inmerso como ya en una búsqueda y de repente de un momento a otro pues me llega una notificación, alguien me manda, creo que un tío me manda una información sobre un retiro de Miguel Balsa aquí en Medellín ajá. y yo pues, tengo que ir, O es el sea, llamado, una semana. todos los lados, llamados por todos los lados. Sí, un llamado, pues vamos, o sea, resueno mucho con la información, resueno mucho con lo que hay detrás. Es toda una semana, me dispongo y allí comencé. Lo bonito de toda la información que pude recibir allí es que de alguna manera como que es una información que te permite, digamos, no ser separatista, más bien ser Sí, integrativo, ¿sí? O sea, digamos que a nosotros la cultura nos forma como de una manera muy separatista, entonces nos pone en lo que está bien, tenemos que estar en donde está bien, lo que está mal, tenemos que estar en contra de lo que está mal. Y nos dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿cierto? sí, estamos como en un mundo muy dual. Sí, pero la verdad, hay muchas cosas que están castradas por sí mismas, porque digamos de alguna manera como que ni siquiera nos hemos permitido explorar y saborear, ¿sí? Sí, Entonces,
desde ahí, pues, me permití integrar cosas y a partir de ahí me dispuse a interactuar, digamos, a reconocer a la tierra, a reconocer, digamos, a los guardianes y regentes de un espacio, por ejemplo, los regentes, no sé, de las mariposas, de los mosquitos, de lo que sea. Eh, Sí, y pues cuando empecé a hacer ese tipo de cosas, realmente encontré cosas, digamos, respuestas mágicas, bastante, pues, poderosas, como que si uno los narra, parece como algo que no tiene sentido. Entonces, pero ahí me di cuenta que realmente sí, o sea, hay cosas más allá, eh, hay, digamos, jerarquías, hay regentes, hay guías, hay maestros, hay un montón de cosas. Y a nivel planetario, a nivel Tierra, pues la verdad es que hay muchísimas, o sea, hay muchísima fuerza. La Tierra misma tiene un poder impresionante y es un ser vivo, ¿cierto? Entonces comencé a incursionar, digamos, a hacer cosas, a explorar, a reconocer. Eh, digamos, obviamente en algún momento es necesario espiritualizar el ego, porque es como una manera, pues, como de decirle al hemisferio, al hemisferio racional, y venga, aquí hay que empezar a organizar la cosa, ¿cierto? Aquí hay que sí, poner, y bueno, son roles que uno necesita trascender, y entonces, de alguna manera, transitando esos roles, pues empecé a hacer otros cursos, decidí integrar Tameana, decidí ujú, explorar la parte transgeneracional, o sea, la parte transgeneracional tiene que ver con, pues, todo lo que es cómo el árbol genealógico, pues, digamos, tiene información oculta y va pulsando en mi inconsciente, por ejemplo, los nombres, los arquetipos o los esquemas que tienen que ver como, por ejemplo, la repetición de los oficios, las historias familiares que se repiten una y otra vez y uno no se da cuenta sí. realmente por qué, pero después se va a dar cuenta el tipo de acuerdos que vas haciendo con el transgeneracional. Bueno, y bueno, buscando esa información en algún momento, digamos, encuentro unos videos de Alejandro Jodorowsky, o sea, tropiezo con Alejandro Jodorowsky, Ujú. y empiezo a ver un tema que se llama metagenealogía. Sí, Unos videitos y bueno, y ya después me di cuenta que tras de metagenealogía, de estos videos, había realmente un libro como de 800 páginas. Y entonces yo dije, no, pues gigante. necesito ese libro, yo quiero saber más. Y entonces empiezo a mirar metagenealogía y por allá empieza a mencionar tarot. Y yo, pues, o sea, no lo hace pues con un enfoque profundo realmente, sino que Sí. empieza a mencionarlo. Entonces yo digo, ¿qué tiene que ver el tarot? Pues yo realmente como ser humano en algún momento me senté eh, un par de veces delante de alguien, ¿sí? Pero totalmente desempoderado. O sea, Ujú. no sé, es como, siente como un vacío y uno es como que me van a decir que me voy a enfermar, que me voy a quedar sin trabajo. O sea, un desde donde absolutamente vacío. Total, como a la expectativa de que te adivinen algo, de que te digan el futuro. De que sí, a través de esa lectura, mm, pues pretendía como que me digan si mi inquietud se resuelve o no se resuelve. Ajá. Pues sí me entiendes. O sea, algo absolutamente vacío y carente, y es algo pues en lo que yo realmente en este momento, ya con otro enfoque muy diferente, pues, primero, en la lectura es importante las dos partes, el empoderamiento del consultante como la persona pues que está delante de él. Sí. Entonces, bueno, entonces volviendo al tema, pues yo dije, no, necesito pues saber qué hay detrás. Entonces, Ujú. me puse en la tarea ya conseguir el libro, La Vía del Tarot de Alejandro Jodorowsky y Sí. la baraja de Jodorowsky Camuán, que es como la baraja pues que se alinea con ese libro. Y empiezo a leer, empiezo a revisar, y empiezo a jugar, a practicar, porque realmente el tarot es algo que es más de hacer y practicar y verificar. Ujú. ¿Sí? Bueno, y me di cuenta que realmente pues empezaban a surgir informaciones y uno empezaba a dar informaciones que uno pues, ¿cómo iba a saber eso? Pues, ¿cierto? Sí. Y empiezas a darte cuenta que, uy, sí. Pero entonces obviamente también tiene que en algún momento pues transitar el ego espiritualizado a través del tarot,
Bueno, y yo digo que pues como la parte en la cual ya como que pues he podido aterrizar más realmente la información de tarot ha sido a través como de una información que llegó a mí de un tiempo ya más reciente a través de la enseñanza de Gerardo Smedley. Sí. Esa Magia del enseñanza, amor. escuela de magia, sí, pero digamos toda la enseñanza, yo pude comprender el tarot más profundamente a través de esta enseñanza. Allí ya pude, o sea, para mí ya me quedó una claridad respecto a los arcanos, sí, o sea, realmente cuál es el mensaje detrás. Y me pude dar cuenta que, o sea, la información que hay allí encriptada, pues porque es una Ujú. información, yo digo que es encriptada, es como la frase o como las parábolas bíblicas, que son parábolas que, digamos, solamente las comprende la persona que está en capacidad de comprenderlas, ¿cierto? Sí. Tú lo escuchas y pues entiendes una cosa, pero realmente el mensaje profundo está dado pues para la persona que tiene la capacidad. Entonces, siento, o sea, con lo que siento y resueno es que detrás del tarot hay una información de este tipo. O sea, es una información que es, digamos, encriptada y, digamos, es un mensaje que emerge en el momento preciso, correspondiente, para un momento histórico y un contexto. Entonces, bueno, más allá Ajá. de eso, pues, otros, digamos, mi formación es ingenieril, nada que ver, digamos, con Sí. este aspecto, son solamente roles, pero pienso que me voy a centrar en la respuesta fundamental. ¿Quién soy yo? Me voy a centrar en mi nombre, Juan Carlos Álvarez Serna, Sí. como diría un chamalú, un buceador de mí mismo. Y pues digamos, en este momento puntual, pues me dispongo a estar al servicio y dispongo todos mis dones, porque uno tiene que reconocer no solamente sus sombras y darse látigos, sino también sus dones y talentos, los dispongo como aquello pues que realmente hace parte de mi misión. Eh, Ahí más o menos resumo y me ¿Quién extiendo un eres? poco del tema. No, pero queda perfecto, o sea, súper chévere como llegas a esa identificación contigo mismo, con todos esos dones y con poner esos dones al servicio del otro. Juan Carlos, ¿cómo comenzaste a trabajar el tarot? O sea, bueno, ya nos contaste, empezaste con el libro, a integrar como los arcanos, las cartas como tal, pero en sí, ¿cómo empezaste a trabajarlo? O sea, ¿cómo se desarrolla esa conexión para poder conectar con esa información que tú nos hablas que está encriptada? ¿Cómo empiezas a conectar con él para poder darle un mensaje a alguien? ¿Cómo se hace ese Listo, trabajo? perfecto. Mira, sí es cierto que uno necesita una información de base teórica, es decir, ahí Ujú. ya trabaja el hemisferio masculino, la razón, el Sí. conocimiento. Uno se necesita, digamos, datearse un poco de lo que representa cada arcano. Y cada arcano tiene una variedad impresionante de significados. Pues puede tener, eh, no, un número realmente no lo puedo poner, pero si uno coge un libro de base y observa cuáles son los significados y representaciones de ese arcano, te puedes decir 30 por decir algún número, ¿cierto? Sí. Entonces uno necesita cierto conocimiento y entender la simbología. Entonces, obviamente era más que todo coger el libro, eh, jugar con la baraja, sacar unas cartas, pues mirar a ver uno qué sentía, de alguna manera como que empezar a teorizar un poco, observar, y de esa manera como que ir integrando más que todo como la parte de conocimiento, ¿cierto? Y Sí. al mismo tiempo jugando con el otro hemisferio, el hemisferio más femenino, pues el que tiene que ver con la intuición y la percepción. Ajá. Entonces empieza uno a hacer esto y empieza como a llenarse de información y a observar. Entonces al principio uno se estructura y cree que todo tiene, pues, que es una rigidez, que realmente hay que llevar unas reglas y bueno, y entonces hay que prender palo santo y el super saumerio. Y realmente pues, en el fondo es condicionar muchísimo la posibilidad de estar ante mi propia divinidad interna, Ujú. ¿cierto? Obviamente, eso son elementos que ayudan, pero pues no son absolutamente necesarios, simplemente, pues cuando uno comprende realmente, pues no, no pone tanto empeño en esto, simplemente se enfoca en conectarse y permitir Sí. que se vean los elementos. Entonces, pero ya poco a poco fui desmontando como las estructuras que la razón fue montando
Y ya me fui dando cuenta pues que las relaciones y que realmente hay que permitir el sentir. Entonces, digamos, me fui formando o creando mi propio formato y de alguna manera como que con lo que empecé a resonar, yo no soy, por ejemplo, de abrir una baraja y coger una carta simplemente, sino que yo barajo y a mi cabeza viene un número, 15, Sí, entonces yo con 15 cartas, pum, 3, ok. 8, y así. O Y sea, después, haces como una lectura muy intuitiva, como lo que te vaya dictando como tu ser. sí, o sea, no quiere decir que si yo saco una carta aleatoriamente no va a funcionar. Simplemente así es como me alineé y me ha gustado, me ha Ujú. servido y de alguna manera como que pues permito que ese número que venga, pues no le pongo desde la razón, no sé, una explicación, simplemente viene en mi cabeza y yo saco ese número. Y Bueno, en esa eh, lectura, cuando hablas de esos números, ¿tú ahí estás hablando, trabajas tanto con arcanos mayores y menores o solo con los mayores? Bueno, contémosle un poquito a eh, la gente cómo, sí, sí, cómo sí, está compuesto el tarot, o sea, de qué estamos claro, hablando listo. cuando hablamos de arcanos. Entonces, el tarot está compuesto por 78 arcanos, ¿sí? Ujú, De estos arcanos están separados en dos grupos, arcanos menores y arcanos mayores. Los arcanos menores son 56 y los arcanos mayores son 22, ¿sí? ujú, Entonces, los arcanos menores o los arcanos mayores abordan los aspectos que tienen que ver más que todo con eh, conocer mi interior a sí, través de la realidad que estoy creando, ¿cierto? sí, Sí, o sea, conocer mi interior a través de la realidad que yo estoy creando. Los arcanos menores están separados por cuatro palos, ¿cierto? Que son las copas, los oros, los bastos y las espadas, ¿sí? ujú, Y cada esto, o sea, cada uno de estos va del aso el uno al 10, luego aparece el paje, reina, rey, caballero, ¿cierto? Y cada uno representa, o sea, las copas, los oros, los bastos y la espada representan, digámoslo así, una energía o un núcleo energético, pues por decirlo de alguna manera, que podría uno correlacionar con los cuatro elementos. Por sí, ejemplo, eh, a ver, las copas, aquí está las de copas, viene a representar como el mundo de, de los sentimientos, las emociones, el amor, el corazón, la amistad, sí, ¿cierto? Las relaciones. Bueno, los oros vienen a representar todo lo que tiene que ver con la tierra. Bueno, las conectan como con el agua y los oros, digamos que simbólicamente o energéticamente, pues con la tierra, con el elemento tierra, vienen a representar todo lo que es el mundo material. Entonces ahí está el cuerpo, mis necesidades, la economía, la tierra, el lugar que ocupo, la casa, etcétera, ¿sí? sí, Luego tenemos las espadas, que viene a representar como la energía mental. Entonces aquí conecta con el aire, entonces podremos hablar aquí de mis pensamientos, mi palabra, el lenguaje, mis creencias, pues, digamos, mis sueños, o sea, lo que yo sueño dormido, el ujú. conocimiento, la intuición, bueno. Y luego tenemos aquí cuando está, me falta los bastos. Y luego tenemos los bastos, que viene a representar la energía sexual creativa, es decir, conecta con el fuego. Cuando yo hablo de Sí, energía sexual creativa, o sea, saquemos, digamos, esa palabra del contexto que tenemos en mente sobre qué es lo sexual y es, ujú. pues, a yo crear algo, sea lo que sea, cumplir un sueño, por ejemplo, necesito sexualizar ese sueño. Eso pasa por una energía sexual, es decir, yo necesito crear algo y traer algo que no existe o algo que en mi mundo no existe. Entonces, de alguna manera, necesito mover mi energía sexual, ¿sí? O si Sí, yo eso es quiero como comer, la energía de la vida, es la energía creadora, sí, es la realmente. energía que crea, sí, exactamente. Y es la energía de donde venimos. Mm, Entonces, pues, lo mismo, las cosas más básicas, si yo quiero comerme una hamburguesa, solamente deseo de comerme una hamburguesa es energía sexual, ¿sí? Porque hay un deseo. Entonces, bueno. Digamos que los menores lo que hacen, o digamos, el mensaje de los menores es permitirme
observar a través de estas cuatro energías qué es lo que qué me falta o qué me sobra o qué puedo yo incluir en mi mundo, digamos, a modo de poder realizarme en sí. mayor profundidad, como un ser que está aquí, digamos, viviendo una experiencia en la cual quiere desarrollar, sobre todo, pues, evolucionar. Entonces, cómo a través de las cuatro energías se va gestando. Básicamente eso es como lo que te contaba, lo que corresponde a los arcanos menores y los arcanos mayores. Entonces, cuando tú hablas de un número, integras los dos arcanos. O sea, simplemente coges Entonces, la baraja completa o cómo trabajas. no, entonces yo, digamos, la mayoría de veces, pues, cojo los mayores, pero Sí. digamos que yo puedo trabajar los dos por separado, o puedo mezclar todo y mirar qué va saliendo, o puedo coger los mayores y luego solamente trabajar los menores, ¿sí? De hecho, la manera como, pues una de las maneras como yo trabajo los menores es que cojo todo lo que corresponde, por ejemplo, a los oros y los barajo y saco una carta, bueno, oros, los bastos lo mismo, una carta, las copas lo mismo y lo mismo con las espadas, una carta. Y luego con las pintas, que son los personajes, que son 16, Sí. lo barro y saco una carta. Y ya ahí pues tengo una estructura que voy mirando, pues que me va diciendo, ¿cierto? Que obviamente, o sea, yo trabajo, digamos, o como la baraja que yo recibí es Marsella y la baraja Sí. del tarot de Marsella, lo complejo de la baraja del tarot de Marsella, sobre todo en los arcanos menores, es que, eh, mm, a ver, por ejemplo, el tarot, en la baraja de Rider White, esta tiene como que son cómics, la iconografía Ujú. es como de cómics en los menores, o sea, ya de por sí el dibujito está representando algo. En cambio, en Marsella no. En Marsella, los menores, mira, por ejemplo, estos son los bastos. Sí. Mira que la baraja española es básicamente la baraja española, solamente que la baraja española no tiene reina. En cambio, aquí sí Ujú. está la reina. ¿Sí? Entonces, mira que son como, es más complejo porque no es tan evidente. Entonces, hay que conocer de entrada el grado numerológico, ¿cierto? Y la Ujú. representación y poder, digamos, encontrar un sentido. Por ejemplo, estas son las copas, ¿sí? Sí. O sea, mira, este es el 5 de copas de Marsella. Ujú. Entonces, pues se vuelve como muy, digamos, más, no sé, pues es como con la que he conectado y obviamente empieza el hemisferio masculino a trabajar, inmediatamente el femenino también se conecta y empieza a observar numerológicamente qué está pasando y empieza a Ujú. recibir información. Entonces, y la estructura lo mismo, o sea, yo puedo decir, ve, en este momento siento tirar una carta aquí, una aquí y una aquí, y esto representa esto, y esto representa esto, y esto representa esto. O previamente, si yo ya conozco una estructura que me gusta, pues simplemente le pongo el propósito antes y hago la lectura. O, por ejemplo, una que me gusta mucho es eh, coger todos los mayores y hacer como una estructura como de una mariposa. Sí. Y pues digamos que sobre todos los mayores hay tres preguntas de base que el consultante pone en un papelito, el papelito lo pone pues cada papelito lo pone sobre un arcano diferente y se empiezan a desarrollar Ujú. las preguntas a través de ir, digamos, pues volteando, digámoslo así, cada uno de los arcanos y empieza a observar qué está mostrando en función de esa pregunta, ¿sí? Entonces, realmente estructuras para tirar, o sea, no hay que encasillarse, son muchísimas, todas las posibilidades que uno puede imaginar, ¿sí? Ujú. Lo importante es permitirse sentir. Y cuando uno siente realmente todo fluye. O sea, la lectura fluye inmediatamente. Sí, o sea, la lectura ¿Se le fluye, puede dar uno como empieza. de pasado, presente y futuro o no aplica? A ver, muy importante esa pregunta. Pasado, presente y futuro, digamos que alguien puede hacerlo, ¿cierto? Esa estructura, yo no me alineé mucho con esa estructura, porque la Ujú. manera como yo leo no va orientada tanto en predecir.
Sí. eh, ¿cierto? Porque, digamos, hay que comprender que nosotros estamos viviendo permanentemente ciclos y procesos. Ujú, Entonces, el hecho por ejemplo, yo sea un fumador empedernido, ¿cierto? Pues es un ejemplo que se me ocurre. Un fumador empedernido y alguien me dice, hey, ujú. te vas a morir, te va a dar cáncer, ¿cierto? Pues, pero pues, en algún momento yo puedo abandonar el cigarrillo, volverme, no sé, pues con una alimentación completamente saludable, empezar a tomar hábitos que realmente me permitan desintoxicar, un montón de cambiar un montón de conductas. Entonces, digamos que más que predecir, pues lo que yo puedo mirar es a qué procesos y a qué ciclos te estás vinculando en este momento. O sea, cuáles son Ujú. las pulsaciones de los procesos y los ciclos que en este momento estás llevando a cabo, ¿cierto? Claro, como tú Eh, dices, las posibilidades a futuro son infinitas y van a depender de las acciones que tú tomes cada día. exactamente. Entonces, de esa manera, pues lo primero es, ay, ve, ¿será que me va a salir un trabajo? Digamos, yo trato de ayudarle a la persona que reordene su pregunta, porque Ajá. pues primero está empezando una pregunta completamente desempoderada y es, bueno, ¿por qué no estás consiguiendo trabajo? ¿Cierto? Porque no lo ¿Qué has es lo que está manifestado en este pasando? momento. Ujú. Exactamente. O sí, ¿qué te falta? ¿Qué te sobra en este momento? Pues, y me preguntas, ¿y para vos qué es trabajar, por ejemplo? O sea, Ujú. que la persona realmente empiece como a darse cuenta de algunos aspectos y haga un clic, básicamente. Ok, sí, perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Funciona muy, bueno, aunque yo sé que es muy diferente un tarot de un oráculo, pero es como es eso, es según cómo está tu energía en este momento, qué posibilidades se pueden abrir y qué es lo que debes trabajar para poder manifestar eso que quieres. Más no desde una Exactamente, manera desempoderada dejarlo al destino, como se dice, decida por mí, o eso es lo que me tocó, o eso es lo que me llegó. No, somos co-creadores de esa realidad. Entonces, al cambiar la exactamente. estructura de la pregunta, te estás realmente empoderando. Sí, claro, exactamente. O sea, eh, pues hay preguntas que, bueno, realmente que te van llevando, preguntas muy sencillas. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿O para qué estoy Ujú. viviendo esto? Es ¿Cuál es un, el propósito es, de esta experiencia? sí, o sea, ¿qué debo yo aprender de todo esto? ¿Cierto? O Ujú. sea, ¿qué es lo que me está enseñando realmente esta experiencia? ¿Qué es lo que yo no he podido ver? ¿Sí? Entonces, hacia allá es donde yo oriento la lectura. Y así es como, de alguna manera, como que, pues, resoné y es muy desde la visión de, pues, o de la línea de Jodorowsky. Ok, Entonces, me encantó. A partir de ese momento, para mí, el tarot dejó de ser eso que yo creía que era, ¿cierto? Y empezó a ser una herramienta realmente muy poderosa. Luego, ya después de ir experimentando ciertas cosas, ir comprendiendo y obviamente mascando la información, otra información, digamos, fue llegando a mí a través de sueños, por ejemplo. sí, Este año tuve un sueño y digamos, pues para mí fue un sueño muy poderoso, muy profundo. Fue de esos sueños que uno dice, o sea, que yo en medio del sueño era consciente de lo que estaba pasando. Pues la sí, información era una escena en la cual, bueno, no, fueron dos escenas. La primera, pues, me pareció importante, pero no lo va a dar el sentido. Y luego la segunda escena, eh, me veía yo delante de una terapeuta que en mi vida había visto y me sí. empezó a explicar el arcano del mundo. Y me dijo, bueno, te voy a explicar en qué consiste el arcano del mundo y cuál es, digamos, su uso. De hecho, pues de eso, o sea, en este momento no me puedo adelantar, pero la idea de lo que estoy haciendo es utilizando esa información, porque yo, o sea, cuando yo estaba, recuerdo que pues dormido, yo decía, ¿qué me estás diciendo? O sea, como, pues, ¿qué es esto? Y para mí era demasiado profundo y yo me senté, o sea, me levanté a escribir eso, bueno, en fin, la idea es, Sí. no sé a dónde va a salir esto, lo estoy profundizando, lo estoy masticando, sobre todo ha sido muy vivencial, eh, Ujú. es como una especie de recorrido por los elementos, entonces, Sí. y el ordenamiento que hay. Lo que sí puedo contarte es, a ver, voy a explicar algo O del arcano sea, del mundo que me parece. o sea que el tarot también ayuda a potenciar esos dones de canalización, aperturar ese chakra corona para recibir información.
Mira, no tengo duda, o sea, como te decía, hay un mensaje que está muy encriptado. Por ejemplo, Sí, el arcano del mundo es este, ¿sí? sí, Aquí se ve invertido pues por el efecto de la cámara, sí, pero hay códigos ocultos en la geometría, por ejemplo. ok, Eh, Mira que esta corona, que es como una corona aquí, como una mandorla, ¿sí? sí, Si yo tomo el alto y el ancho, o sea, si yo tomo el alto y lo divido por el ancho, me da un 1,618. Y esa es sí, la proporción áurea. Hay que hablar algo muy importante y es que esta baraja de Jodorowsky Camoán, Camoán es un personaje, Philip Camoán es un personaje de una familia que ha impreso el tarot por 2 siglos, sí, ¿cierto? Y Jodorowsky es una persona que pues incursionó por mucho tiempo, ha incursionado por mucho tiempo en el tarot y él pues él dice que tuvo más de 1.000 barajas de tarot, pues que él las iba comprando y si no se las iban regalando. ujú, Y en algún momento Camoán le dice, necesitamos rescatar lo más, o sea, las raíces del tarot de Marsella. interesante. Entonces se ponen en la tarea de encontrar, de buscar las planchas con las que vienen impresos, y encuentran unas barajas antiguas que estaban en una anticuaria en México. Bueno, el hecho es que restaron una baraja, encuentran Sí, elementos que se habían perdido. Y bueno, y Philip Camoán ha sido una persona que pues se ha dedicado como mucho a estudiar ese tipo de información encriptada. Por ejemplo, la proporción áurea, pues, que corresponde, tiene una conexión con la serie Fibonacci, ¿sí? ajá, Y si observas eso es como la vésica Piscis sí, que genera el árbol de la vida, la geometría sagrada del árbol de la vida. O sea, ujú. es información encriptada que está allí inmersa. Entonces, O sea detrás de que esto ya cada hay figura, cada letra, el número, todo trae una información ahí sí, 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 sí. explícita. Trae una información, por ejemplo, la dirección de las miradas, en los Sí. ángulos hay información encriptada. ¿Los eh, colores también tienen algo que ver lo- lo- o? los colores tienen información, sí, o sea, entonces hay unos colores que son más espirituales, unos colores que, Ujú. pues, todo tiene realmente una representación. Eh, entonces, de hecho, pues una de las teorías que tiene Philip Kaman es que a través de que en el tarot de Marsella es algo que no, obviamente no tengo cómo validarlo, pero simplemente para contar como una teoría, que en el tarot de Marsella está codificado las enseñanzas de María Magdalena. Entonces, pues la historia dice, no sé, lo que pude encontrar es que eh, ella salió de la zona, pues, de toda esta parte de Egipto, Israel, toda esta zona, Sí, hacia Francia. Allá estuvo un tiempo. Su enseñanza se conservó en una abadía por mucho tiempo y luego un monje, más o menos por los años 415, algo así, lo puso a través o sea, en su enseñanza a través de una baraja, eh, que, digamos, viajó por el tiempo como una especie de enseñanza divina a través de el elemento fuego, porque realmente, pues, una baraja es como jugar un poco, ¿cierto? Pero entonces, volviendo a esta parte del mundo, sí, aquí aparece esta mujer que tiene en su mano, viene siendo, pues, con respecto a mi mano, viene siendo la mano izquierda, mi mano derecha y la mano derecha de ella, mi mano izquierda. Entonces tiene un sí. bastón y una vasija, ¿cierto? O sea, ahí Ujú, representando un elemento activo y un elemento receptivo. ¿Qué es esto? ujú. Energía femenina. Esto es información que, digamos, cualquier cultura iniciática o la mayoría de culturas iniciáticas trabajan esto, la energía masculina y la energía femenina. Entonces, por ejemplo, cuando dicen, ay, dé con la mano derecha, reciba con la mano izquierda, ¿cierto? Hace parte de este juego, pues de este juego entre comillas. La energía activa es una energía, como su nombre dice, activadora. Entonces, mira, por ejemplo, cómo el masculino activa eh,
por ejemplo, la creación de un ser a través de un espermatozoide. Es decir, el óvulo es receptivo, el óvulo está ahí Y el con un potencial. espermatozoide fecunda, Y, el que y toma la el- acción, mientras el óvulo esté allí, sí, no es pasa solamente nada. un óvulo. Pero cuando llega la energía activa, que es la del espermatozoide, la del masculino, se activa todo lo que tiene que ver con la gestación de un ser, ¿cierto? Sí, El sol es un referente masculino y la Tierra es un referente, digámoslo así, femenino. femenino, Entonces, el sol emana miles y millones de vatios de luz de energía. y la Tierra Ujú. recibe todo eso y mediante, pues obviamente, todo el reino vegetal transforma toda esa energía activa en vida, ¿cierto? Sí, Entonces, realmente es una danza perfecta. Entonces, esta energía, aquí hay unos cuatro elementos, digamos, unos cuatro muñecos o personajes en las esquinas, y cada uno se conecta con las energías de los palos del tarot, es decir, las copas, los oros, los bastos y las espadas. Es decir, la tierra, el agua, el aire y el fuego. ¿Sí? ujú, Entonces, una información que pude comprender y recibir de alguna manera recientemente es que aquí tenemos, miremos la distribución. Esto está como espejo, entonces tienen que imaginarlo del lado contrario. sí, al Entonces, contrario. este angelito se conecta con las copas, o sea, el agua. Sí, Este güey conecta con la tierra, o ujú, sea, los oros. Acá tenemos un león, el fuego, los bastos, y aquí tenemos como un águila o un ave fénix, pues un águila, conecta con el aire, o sea, las espadas, ¿cierto? ujú, Eh, tierra y agua son energías receptivas. Entonces, las copas es receptivo, es decir, la copa está hecha para albergar un líquido, para recibir un líquido. Los oros están concebidos, digamos, de alguna manera, o las monedas, por ejemplo, pensemos en una moneda, su acción, su importancia está en el valor que tiene, por ejemplo, la moneda de 100 pesos, recibe ese valor, recibe el valor de 100 pesos y vale 100 pesos en mi bolsillo, en el piso, en la alcancía, ¿cierto? Entonces, su ujú. acción y su importancia ya está receptiva. Las espadas, las espadas y los bastos son activos, ¿sí? O sea, que tienen connotación masculina, mientras que los otros tienen una connotación femenina. Entonces, una espada, digamos, su acción está en función de lo que, o su importancia está en función de lo que en ese momento esté sucediendo con la espada. Si yo tengo la espada de adorno, pues es una espada ahí en la pared, pero si la tengo, digamos, guardada y enfundada, pues es una espada con un potencial, un arma, pero si ya la estoy empuñando, pues ya estoy, digamos que forjando unas batallas, ¿cierto? Entonces, Ajá. muchas de las historias nuestras han sido forjadas a través de espadas, ¿sí? Estamos aquí porque vaya uno a saber cuántas espadas habrán actuado en el mundo. Y los bastos también, o sea, los bastos que, pues, un basto es como un palo, un pedazo de madera, y su Sí. importancia depende del uso que yo le dé. Yo lo puedo usar para, no sé, generar fuego, o como palanca para mover algo, o lo puedo usar para ahuyentar a un animal, o lo puedo usar para construir una casa, ¿sí? Ujú. Bueno, el sendero de lo femenino aquí, Sí. de, de- lo voy a poner así, el elemento agua y el elemento tierra, es un sendero de autoconocimiento. ¿Qué quiere decir Ujú. que sea un sendero de autoconocimiento? O sea, nosotros no sabemos ni siquiera dónde estamos parados, no sabemos ni siquiera por qué nos sentimos mal. Entonces, por ejemplo, las copas. Viene un sentimiento y nosotros dejamos que ese sentimiento nos invada. Entonces actuamos desde el sentimiento. Entonces, le descargamos todos los sentimientos a la otra persona, creemos que el otro nos está haciendo algo, desencadena un montón de reacciones en nosotros, ¿sí? Nos lleva como a unos estados, supuestamente nos lleva, pero realmente somos nosotros mismos. Es, digamos, como toda esa información que está oculta, porque lo oculto corresponde a lo femenino, cómo está ese sendero de mi propia sombra. Ese es el sendero de Ujú. mi propia sombra.
Y lo mismo el elemento tierra. Fijémonos que el elemento Tierra. tierra, la tierra, digamos, como el cuerpo, eh, muchas veces cuando sentimos, estamos en un sentimiento, el cuerpo inmediatamente se conecta con el sentimiento. Entonces sentimos, o sea, no sé, un fuego en el estómago, empezamos a sudar, Sí, hay una ponemos tensión, somatización de la emoción. siento están completamente conectados. Pero Ujú. obviamente hay un sendero que es, digamos acá, el sendero masculino, que corresponde al sendero de sabiduría. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de mi conocimiento, cuando yo lo llevo a una práctica y hago, digamos, una especie de acción, es decir, tengo una información, actúo, pongo en práctica esta información y si obtengo un resultado que es, digamos, que me agrada, he encontrado una sabiduría, ¿sí? Sí, Entonces tenemos un sendero aquí que es el sendero de sabiduría y el sendero de autoconocimiento. La sabiduría sin el autoconocimiento no puede existir y lo mismo el autoconocimiento sin la sabiduría. Entonces, esta información pues la recibí hace poco mediante una, no sé, una conexión, a mí me llega información de esa manera ujú. y pude comprender realmente que esto es muy importante, esta danza es muy importante. En el momento en que yo permito obtener mi sabiduría y, digamos, puedo autoconocer esa nueva versión de mí mismo, entro en una espiral positivo, pero normalmente estamos en una espiral negativa, nos vamos autodestruyendo. Es decir, permitimos es que la sombra de nosotros actúe de alguna manera, eso nos lleva a nuestros sentimientos, dirige nuestros pensamientos y eso dirige nuestras acciones y entonces entramos en un bucle completamente autodestructivo por alguna razón, pues, o por decirlo de alguna manera. Claro, entonces, cada arcano representa como un arquetipo, ¿cierto? O se puede resumir como en una palabra. Por ejemplo, el mundo que representaría ese arcano del mundo que representaría en este plano material. Entonces, por ejemplo, la emperatriz La, representa a la madre, el emperador representa el padre, el mundo que representa el mundo representa la realización completa. la realización. Ok. Cuando me realizo, entonces es muy importante. Yo no me puedo desconectar de estas energías. O sea, estas energías están ahí. Yo estoy inmerso viviendo estas energías, sí o sí, ¿cierto? Sí. Lo que sí puedo hacer es llevar al centro cada una de estas energías. Ujú. ¿Qué es llevar al centro cada una de estas energías? Por ejemplo, yo voy al centro de las espadas cuando soy capaz de silenciar mi mente, cuando soy capaz de silenciar ese ruido interno que hay en mi mente y de esa manera como que abro la posibilidad de recibir información que para mí se estaba negando porque me estaba conectando con vibraciones que no corresponden. Entonces, si yo mantengo un silencio esencial, me abro a la posibilidad de acceder a otras fuentes de información. Entonces, en ese silencio, estoy en mi centro. Cuando me conecto yo con la energía de las copas, cuando hay un amor incondicional en mí. ¿Qué es un amor Ujú. incondicional? O sea, el amor incondicional es un sí permanente. O sea, bajo el amor incondicional no hay un no. Es decir, que estoy viviendo esta situación, sí. La estoy pasando mal, sí. El mundo está vuelto nada, sí. Eh, pues, entre comillas, o sea, uno comprende realmente que el amor incondicional no tiene barreras, es decir, no hay nada que le ofrezca resistencia. Sí. Entonces allí estoy en mi centro. Con los oros, el buey, entonces, que tiene que ver con la tierra, estoy, digamos, en mi centro cuando conecto con la gratitud. Ujú. La gratitud es eh, gracias por este cuerpo, gracias por este alimento, gracias tierra, ¿sí? Gracias porque tengo esta casa, gracias por, porque puedo sentir, porque puedo oler, porque puedo ver o por lo que sea. Independientemente de la condición, es un estado de gratitud. Cuando estoy en gratitud, Sí. estoy en mi centro. O sea, la gratitud no tiene condiciones. Sí, sí o sí, bajo cualquier circunstancia, pues debería haber un estado de gratitud. Y el centro de la energía de los bastos conecta
cuando yo alcanzo ese estado de hacer, no hacer, es decir, como cuando hago las cosas por sí mismo sin siquiera esforzarme, sin siquiera sentir que lo estoy haciendo con un esfuerzo, ¿cierto? Sino que fluye Entonces, natural. sí, eso es algo muy como del zen. Entonces, cuando alcanzo ese estado de hacer, no hacer, Ujú. estoy como en mi centro, estoy en el estado, en ese centro. Entonces, no se trata de desvincularse como tal, sino de llevarlo a un centro. Cuando ya llevo al centro, estoy conectado con algo muy profundo en mí, o sea, estoy en un estado de vibración muy alto. De esa manera, como que estos cuatro elementos, o sea, yo, digámoslo así, navego a través de estos cuatro elementos, más no, estos cuatro, digamos, elementos me están llevando por la vida como les dé la gana, ¿cierto? Entonces, Ujú. O a la deriva. estoy en un estado, exacto, estoy en un estado en el cual no estoy poniendo, eh, digamos, resistencia, y estoy en un estado de comprensión, asimilación. Cuando estoy en eso, lo más seguro es que voy a conectar con la posibilidad de servir a alguien, Sí. con la posibilidad de ayudar, pues, más que ayudar, servir, de entregar una información en el momento oportuno a un personaje. Entonces, eh, pienso que en el fondo, el propósito de nosotros mismos es ese, de nosotros es ese, conectar con el servicio, porque realmente el universo funciona por una cadena impresionante de colaboración. Ujú. Nosotros somos apenas un eslabón que está en evolución, pero todos los seres están en evolución, ¿cierto? Visibles o no visibles. Entonces, si me dispongo al servicio a través de mi propia experiencia, eh, pues siento que se está conectando mucho más profundo con la misión. Wow. O sea que, literal, si cogemos cada uno de los arcanos, o sea, sería un trabajo súper profundo, porque mira que cada elemento trae mucha información como para los procesos del día a día, como para que podamos integrar. Y yo siento que el tarot es como esa guía que nos permite expresar como la divinidad que somos y que al expresar esa divinidad nos permite manifestar en ese estado de plenitud, en ese estado de conexión, de amor incondicional, de servicio. Entonces, pues, me imagino que Así, el estudiar el tarot no es una cosa de un día, ni de una hora, ni de un curso, sino que prácticamente es de toda la vida poder integrar todas esas energías. Y todo eso que me explicas también como que desvirtúa en mí esa concepción también muy dual de hay cartas buenas y hay cartas malas, porque entonces la gente ve, por ejemplo, la carta de la muerte y colapsa, o ve la carta del diablo y colapsa, y no, o sea, es entender desde su sabiduría todo lo que nos está integrando. eh, sí, mencionaste esos son los dos arcanos que de pronto dan, entre comillas, más miedo, pero es desde una concepción de la creencia del colectivo, Ajá, ¿cierto? Entonces, mira, por ejemplo, el que tú llamas aquí la la muerte, muerte. que en Marsella no tiene nombre, ¿sí? Ajá, Mira que es como un esqueleto, sí, es como un esqueleto, y ves como unos punticos rojos, ¿sí? ajá, Bueno, sí, el esqueleto, dentro del esqueleto sucede algo muy importante en nosotros, y es que dentro del esqueleto se forman los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, etcétera, ¿cierto? Entonces, realmente no es como tal, eh, la muerte como lo conocemos o como lo hemos creído. Es aquello que se regenera, ¿sí? es la Es aquello que transformación. exactamente es una transformación. Entonces, por ejemplo, pues nosotros estamos aquí gracias a que quién sabe cuántas estrellas habrán muerto antes, ¿cierto? O Ujú. cuántas cataclismos y extinciones sucedieron aquí en la Tierra, ¿sí? Y seguramente, pues, de alguna manera no sabemos qué va a pasar con la humanidad, pero eh, a lo mejor podamos llegar a un punto tecnológico y evolutivo que nos corresponda, o nos hagamos correspondientes a poder, pues, no sé, encontrar otro espacio, pero la Tierra en su momento también va a morir, el Sol va a morir. Entonces, Ujú. más que morir va a generar un cierre de ciclo para regenerarse en otra cosa, ¿cierto? Vaya uno a saber qué. Y así funciona el Ajá. universo. Entonces, como poner esa parte de, no, es que la muerte, que aquello, no, o sea, eso es desconectarse mucho, o es desconectarse de algo que es muy básico en el universo. Es, o sea,
es tan sencillo y es tan básico que pues, constantemente están moviendo estrellas, constantemente están saliendo nuevos sistemas solares, constantemente están muriendo seres vivos o no, lo que uno quiera pues imaginar. Entonces es, o fundiéndose bombillos, por decirlo de alguna manera. Sí, Entonces, bueno, es lo que se regenera. Y el diablo, pues digámoslo así, que si uno lo ajá, mira en un contexto religioso, pues obviamente uno entra en un estado de rechazo, pero obviamente, o sea, si yo entro en una negación de esto, estoy negando, digámoslo así, o rechazando mi sombra. Y mi sombra lo que me está haciendo, bueno, obviamente tiene muchas representaciones, la pasión, la creatividad está aquí, los contratos, de alguna manera, el apego está inmerso también aquí, pero por ejemplo, de un contexto de la sombra, para mí pues es que la sombra es es esa como que, como lo que nos encadena, lo que nos limita, lo que nos ata. sí, mis propios, los vicios, entonces, Sí, pues yo no puedo no ver, yo no puedo no ver mi propia sombra, porque si yo no la veo, pues mi sombra me va llevando por el mundo contra total. todo, me va poniendo, me choco contra, no sé, contra en las relaciones de pareja, en el trabajo, me choco en las confrontaciones, realmente en la lucha, ¿sí? Y realmente la invitación es salir de aquí. Entonces, realmente el universo engloba la luz y la sombra. Y digamos, yo no puedo caminar con un solo pie, necesito caminar con el pie derecho y pie izquierdo. Y en el fondo, digamos, comprender que lo femenino es como aquello que para mí está oculto en este momento. Y si yo lo puedo desocultar y encontrar que para mí había un regalo detrás de eso, es perfecto. Total. Juan, te pregunto, adicional a hacer una lectura con el tarot, ¿de qué otra manera yo lo puedo integrar y lo puedo trabajar? ¿De qué otra manera? Bueno, yo no tomé cursos, no me alineé con nada, sí recibí información, de alguna manera como que en algún momento, por ejemplo, pude recibir alguna información en videos o pues teoría, pero lo más importante es permitirse explorar. Eh, Ujú. eh, por ejemplo, si yo fuera a recomendar un libro, eh, el de Jodorowsky, La Vía al Tarot, es un libro muy bueno. Hace poco salió un libro de una chica de Bogotá que se llama El Camino del Tarot y está está en El Éxito, lo he visto, y Ok, es muy alineado con, con, con Jodorowsky. Entonces, digamos que lo más importante es, pues, si hay una baraja, obviamente, hay que teorizar algo, pero sobre todo jugar, porque esto realmente viene siendo elementos para uno poder, digamos, explorar. Por eso digo, no es una creencia, porque es una experiencia, entonces es necesario experimentar. sí, Experimentar eh, con alguien, retroalimentarse y empezar como a mirar pues esa información teórica, cómo la puedo ir plasmando. ok. Entonces, digamos que lo más importante es integrarlo es practicando, practicando. Pienso que sin la Practicando. práctica, sí, sin la práctica no es posible conectar con ello, porque en la práctica es donde uno empieza a sentir eh, y yo no había visto porque digamos que hay algo muy importante y esto también lo tengo que comentarte y es que en general debo, mm, digamos, cuando yo hago una lectura, observar como este espacio en medio de los dos arcanos, este espacio Sí. vacío, porque allí es donde de pronto yo puedo observar que se integran los dos, se conectan los Ujú. dos arcanos, o sea, van formando una idea, se van observando elementos que se repiten, por ejemplo, símbolos que se repiten. Aparecen tres personajes, por ejemplo, en Los Enamorados y aparecen tres personajes en El Diablo, por ejemplo. Hay Sí. tres personajes. O sea, hay simbología que se va repitiendo y uno empieza a mirar con eso. La otra es la numerología. La numerología tiene Ujú. algo muy importante. Entonces uno eh, debe conocer más o menos a qué corresponde cada uno de los números desde el 1 al 9. Energía, un número. Sí, o sea, es decir, como el 1 es como un potencial, el 2 es como una acumulación, el 3 es como, ¿cierto? O sea,
toda la representación, digámoslo así, numerológica y observar, por ejemplo, esa numerología, cómo se va desarrollando, si va creciendo, si sí. va decreciendo, es decir, si va evolucionando, si va involucionando. Por ejemplo, las sumas. Entonces yo puedo mirar, ve, tengo, eh, por decir algo, los enamorados. Aquí, Esa es permíteme la un clic. 6, ¿cierto? Los O por amantes, los ejemplo, enamorados de la 6. y el Papa y la emperatriz, Ajá. ¿sí? El Papa y la Cinco, emperatriz. 5 y 3. Ajá. Entonces tengo el Yo Papa y la no. emperatriz. Y me sale, por ejemplo, la justicia. Y Ujú, la justicia en Marsella es el 8. sí, En Ritter es el 11. Pero es el entonces, 11. eh, entonces me sale la justicia. Entonces 5 y 3 son 8. ¿Qué me están queriendo decir estos dos que están aquí desencadenando en el 8? Entonces empiezan a mirar como todos esos elementos, las interacciones, las miradas, y se va empezando a recibir información. Y vienen palabras, ¿cierto? Sí. Vienen palabras y empieza a tejer ideas. Entonces, por eso es muy importante practicar, porque hay que ver no solamente el elemento en sí que se representa individualmente, sino en las interacciones que va surgiendo. ¿Qué carta hay al lado? Lo que hablas de la numerología, esos Así es. espacios. Sí, sí, o Claro, sea, tiene que ser una hay muchas integración de estrategias. Sí, información. es mucha información, así es, pero cuando uno ya más o menos tiene unas bases y uno empieza a explorar, se da cuenta que la información, que cuando le das una información a la otra persona no se espera que uno le dé esa información. Entonces, es muy, 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 muy interesante realmente permitirse experimentar, saborear. Bueno, yo desde mi experiencia personal del trabajo que he hecho con el tarot, es que realmente ha sido poco, llevo como unos meses apenas como trabajando con él. Y no fue más como por el tema de una lectura, sino como por lo que te decía, de integrar la energía de cada arcano. Y lo que he venido haciendo es meditar con la carta, visualizarla, Sí, conectar con cada figura, con cada color, tratar de entender cómo darle un significado a cada cosa. Y también la he pintado. pintarla. Y dormir eh, con ellas también te puede Dormir servir. con ella. Exacto, duermo con ella debajo de la almohada y es impresionante. O sea, por ejemplo, hasta el momento he trabajado 3 arcanos, trabajé el emperador, luego la emperatriz y ahorita estoy trabajando la sacerdotisa y pues es impresionante toda la energía que uno integra y de verdad se siente el trabajo con ellos, es súper, súper poderoso. Y no he hecho una lectura, pues nunca he hecho una lectura con tarot, o sea, ni siquiera tengo el tarot, pues no lo he comprado porque era como, quiero saber esto que representa. Porque de una otra forma había también como ese temor desde la adivinación, desde de todo eso que uno escucha frente a esta herramienta de, ay, bueno, tú sabes todo lo que se dice, entonces como que no, yo primero lo quiero conocer, entonces ha sido como una forma de conectarme con él muy bonita, sin Sí, necesidad de claro. decir voy a tirar unas cartas a ver qué pasa, no, o sea, es como cogiendo uno por uno, y de verdad que ha sido súper, súper poderoso, o sea, yo me sorprendo. Realmente, en la simbología hay información que, digamos, la razón no comprende, pero el inconsciente sí. Si te Ujú. das cuenta, o sea, los sueños son de alguna manera como algo muy parecido a los arcanos. Pues no tienen una lógica, no tienen como un sentido desde la razón, pero realmente es Tiene el explicación inconsciente. lógica. Sí, claro, pero es ahí, digamos, cuando se está expresando el inconsciente, cuando está manifestando la información, que si uno pudiese leer, comprender los símbolos que hay detrás del sueño, se da cuenta la información tan poderosa que le puede estar dando un sueño. Le puede estar advirtiendo, le puede estar, pues, hablando de una situación que está viviendo, le puede estar dando una solución a algo, le puede estar, no sé, le puede estar advirtiendo de pronto de algo que temporalmente ya puede estar a punto de suceder, ¿cierto? Y pues digamos que los sueños son muy parecidos a esto, soñar, por ejemplo, no sé, que uno tiene un pies de caballo, por ejemplo, unas patas de Ajá. caballo, o sea, cosas que no tienen razón. Esto es un lenguaje
para el inconsciente muy poderoso. Obviamente que cuando yo cojo esta información que el inconsciente está conectando en este momento, lo contrasto con lo que mi hemisferio masculino conoce de lo que representa esto, se genera como una especie de sincronicidad. O sea, los hemisferios están sincronizados, están, los dos están danzando, masculino y femenino. Y ahí ese es un estado en el cual uno puede, digamos, de individuación, conectar con fuentes de información muy más elevadas, ¿sí? Total, mira que, por ejemplo, yo soy una persona que le cuesta mucho recordar los sueños, entonces siempre digo, yo no sueño, yo no lo recuerdo. Lo había logrado utilizando cristales, pues trabajando con selenita, con piedra de luna, como tener sueños lúcidos, conscientes, pero desde que empecé a trabajar la sacerdotisa, o sea, eso es un bombardeo de sueños y los recuerdo literal como si fuera una película que hubiera visto 1000 veces, cuando antes ni siquiera era consciente de que soñaba. Entonces, por eso les digo que es súper poderoso, que de verdad te apertura como a recibir toda esa información, a conectar con otros planos. O sea, el efecto es casi que inmediato, porque yo lo llevo trabajando 8 días y llevo 4 que yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es toda esta información? Entonces empiezo a escribir y lo que tú dices, empieza a ir uno más profundo en esa simbología, en enlazar, en guiar, dejarse guiar por esa intuición y dice uno, wow, ¿qué es toda esta información que me están entregando? Entonces el Mira que trabajo es muy bonito. la papisa, que es como la sacerdotisa, tiene Sí, algo muy bacano, es este libro que tiene allí abierto y viene a representar como una acumulación, o sea, es decir, una acumulación en muchos sentidos, puede ser acumular información, puede ser sí, acumular pues el conocimiento que de pronto estás adquiriendo, ¿cierto? Puede ser, no sé, acumular experiencias, puede ser cuántas cosas, digamos, puedas estar acumulando. Digamos, numerológicamente hablando, es una acumulación, ¿sí? Es un momento previo antes de la expansión, que sí, la expansión creativa, que viene siendo representada ya como por la emperatriz, ¿cierto? Sí, es como cuando yo pongo la semilla en la tierra y está un frijol en la tierra y ella empieza como a acomodarse internamente, empieza a recibir agua, empieza a conectar con los ujú, nutrientes de la tierra, empieza a darse cuenta que está en la tierra, empieza a recibir información, empieza como, hey, están dadas las condiciones para germinar, ¿cierto? exacto, ujú, Entonces, esta es la papisa, la que mencionas. Entonces, luego, cuando eclosiona, viene a sí. representar como la, la, cuando germina, viene a representar como la emperatriz, por decirlo de alguna manera, que es ese estado en el cual Esa la es, que dolvida. es el estado de creación, ¿cierto? Es un estado de Ajá. creación. Entonces, cuando uno empieza a comprender como todo eso, se da cuenta que en la interacción de los arcanos, entre los arcanos, hay mensajes muy profundos, ¿cierto? Entonces uno Sí, esboza, y ese ejercicio que estás haciendo es muy, 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 muy potente. Es decir, hay muchas maneras, ese es uno de los que más recomiendan, pintar los arcanos sí. o ver el arcano antes de acostarse a dormir, ¿cierto? Y Ajá. quedarse mirando, observando, ¿sí? Eh, meditar con ellos. Son maneras de integrarlos, así es. Bueno, Juan, no, pues yo creo que de tarot podríamos quedarnos horas y horas hablando. No sé cómo, con qué quieres finalizar, con qué quieres concluir. Bueno, lo primero es, para concluir, bueno, espero que desde, obviamente, todo lo que estoy transmitiendo ha pasado por mi experiencia, ¿cierto? Sí, Lo he podido validar. Entonces, lo primero es como, pues, dar ese mensaje y como cambiar esa concepción respecto a tal, como ujú, desde la creencia sí, de la adivinación, etcétera. Y pues que comprendan que bueno, herramientas pueden ser muchas, el tarot es uno de ellos, pero realmente el llamado, o sea, el llamado que hace que el tarot es como alcanzar ese estado profundo de desarrollo. Entonces, en este momento, todo está, digamos, en tensión a nivel externo, y lo importante ujú, no es tanto mirar qué está pasando afuera, sino más bien conectar realmente con internamente.
eso que me produce lo que está pasando afuera, ¿por qué me está produciendo? ¿Cierto? Entonces, la invitación es realmente a ir al interior. Cualquiera que sea el camino, el recorrido o la herramienta que ustedes puedan hacer, pues no se digamos, cohiban de poder trabajar sobre ustedes mismos, comprendiendo que, pues, seguramente a través de las luchas podemos llegar la historia lo ha mostrado, las guerras nos han Sí, llevado a unos estados un poco más conscientes, pero no es necesario trascender esto. sí. Eh, el llamado es trascender todo lo que es el interior y hacernos cargo de nuestra propia maestría. No sé, pues voy a ver si, a ver, yo miro aquí los cercanos que tengo, de pronto, ¿cuánto tiempo tenemos? No, lo que quieras. Ah, bueno, solamente como voy a hacer aquí una especie de pequeña mini lectura Listo, explicando, dale. pues, no sé si tengas alguna pregunta. No. Pongámosle un Vale, mensaje general que nos puede decir el tarot. Preguntas como tal, ¿no? vale. Si tienen Entonces, alguna, las personas que están conectadas, si tienen alguna pregunta, también pueden escribir. bueno, entonces mira, te muestro aquí algo muy interesante. Listo. Esta es la tirada, ¿sí? Ajá. Tenemos de, de izquierda, o sea, esta es la primera, es que está como espejo. Ok. Te sale el 8, el Sí. mago, la templanza, ¿sí? Ajá. Justicia, entonces la justicia es la del 8, el 1 y el 14, ¿sí? Sí. Entonces, algo interesante, el mago, que es el de la mitad, y la templanza Sí. están mirando la justicia, ¿sí? Sí. Bueno, algo también muy interesante, la justicia tiene una balanza aquí, que Ujú. representa como el equilibrio, la perfección. Pero si miramos, la templanza también está jugando con dos jarras. La Ajá. templanza también está jugando con unos elementos que también están como en equilibrio. Entonces mira cómo se van armando como los elementos. En medio de todos está el mago, ¿sí? En medio de todos está el Sí. mago y está como seleccionando unos elementos que están sobre una mesa. Entonces, entonces claramente, pues hay un núcleo aquí muy interesante. Y es, yo podría, por ejemplo, alinearme con un tipo de lectura. Por ejemplo, podría tomar conflicto, Sí. ¿sí? Aliado, resultado. Me Sí. puedo alinear con esa estructura. Conflicto, aliado, resultado. Entonces, el conflicto, el conflicto, digamos, la justicia representa la perfección, pero cuando está en conflicto, cuando se excede en perfección, se puede llegar a ser castrador. Una persona Ujú. muy psicorrígida y castrador, ¿cierto? O sea, una persona que de pronto, pues, no permite o no deja que las cosas fluyan de otra manera, sino que tenemos como Controladora. que, sí, el Ok. aliado, el mago, el Sí. mago, en este caso, es un individuo que está seleccionando, está eligiendo lo que va a llevar para su viaje, está tomando elección, ¿sí? Es un iniciado, está soltando. Entonces, mira que el conflicto puede ser, o sea, el aliado es como, pues vamos a elegir, vamos a empezar a seleccionar qué es lo que sí y qué es lo que no. Ajá. De esta idea de la perfección, bueno, pues vamos a soltar como este tipo porque lo otro es que la espada, pues que representa el mundo de lo mental, ¿cierto? Y de alguna manera, mira que él en la mano tiene un bastoncito, Sí. ¿sí? Este bastoncito representa también el mundo del elemento aire, o sea, como las espadas, porque aquí en la mesa tiene copas, tiene oros, tiene,
perdón, tiene los cuchillos que vienen en las espadas y aquí tiene como estos bastoncitos que quieren representar como los bastos como tal, o sea, el fuego. Entonces, está Ujú, está abandonando una sí, idea para tomar una acción. Está abandonando una idea ok, para tomar una acción. O sea, una idea de perfección para tomar una acción. El aliado sí, es tomar una acción. La acción que corresponde es elegir. Mira, esto sí y esto no, ¿cierto? ujú, Y luego tenemos la templanza. Y mira que sí, en ese estado de las vasijas, cuando aquí teníamos una balanza que se iba meciendo, ¿sí? sí, Aquí tenemos unas vasijas que van fluyendo de una manera que viene siendo algo irracional. Entonces lo que está diciendo es, si permites que, o sea, si permites que suelta la idea de la perfección y te enfocas más como en esas acciones concretas, saber elegir qué es lo que quieres, pues seguramente vas a encontrar una manera de fluir más liberadoras, ok. más sanas para, ¿sí? Entonces, bueno, es simplemente aquí una pequeña lectura rápida. Pero sí, total, o sea, eso soy yo, perfección y control. Y lo que tú dices, y de una u otra manera eso castra mucho los procesos o los limita o no permita que fluyan como en esa armonía, en ese equilibrio. Entonces, Mira, por ese mismo control y perfección termino no dejando a un lado. fluir de una manera casi mágica, ¿sí? Ajá. Y que el mago Entonces, es ese es el que crea, el que hace magia. exactamente, exactamente. O sea, el mago es una persona que sabe elegir muy bien, Ajá. es- que pues, o sea, toma, esta es como quien dice, eh, si el 2 es la semilla en la tierra, el uno es la semilla, pero la tengo en la mano, ¿cierto? Ok. Pero entonces yo Ajá. puedo decir, bueno, yo quiero una gran cosecha, tengo que escoger las semillas, entonces Sí. voy a empezar a seleccionar cuáles son las semillas que voy a sembrar. Entonces yo no puedo pretender obtener naranjas sembrando aguacates, pues semillas de aguacate, ¿cierto? Entonces, es saber seleccionar qué es, en función de lo que yo quiero, lo que necesito eh, y lo que sobra también, obviamente. Ok. No, súper, súper chévere. Juan, tus servicios para la gente que vea este live, ¿para qué te pueden contactar? ¿Cuáles son tus servicios? ¿Qué estás trabajando ahora? Bueno, entonces me pueden contactar aquí en el Instagram que tengo, eh, @concientizas, me pueden escribir Ujú, ahí y pues nos ponemos en contacto. Digamos que la consulta evolutiva como tal, pues es una especie de conversación, ¿cierto? Y obviamente, porque en la conversación hay algo muy importante y es que la persona que está escuchando se va dando cuenta de las palabras que está la otra persona diciendo y esas palabras se están conectando con esos acuerdos que tiene, con esa información. Entonces realmente, como tal, los servicios van orientados como a poder generar a través de estas herramientas, obviamente, y poder disponerlas, pero es realmente un trabajo de observar, revisar información, dejar tareas, ¿cierto? Poder, sí, digamos, que la persona los lleve a cabo. Yo no puedo empujar a nadie, es comprender que realmente la información que yo doy es una información que trato de que la persona quede como en paz y tranquila, pero ok. obviamente tiene que poner de su parte. Sí, tiene que Entonces, si tomar la acción. Eso, entonces, básicamente, la consulta evolutiva está orientada a esto. Más allá de la Ujú, estructura, y porque, digamos, las herramientas las puedo manejar de una manera u otra en función de lo que vaya sintiendo, pues la disposición de la persona es un elemento fundamental. Entonces, pues me pueden contactar a través del Instagram que acabo de mencionar, @concientizas. sí. eh, y pues, bienvenido a la persona que le resuene y le corresponda. Aquí estoy para servirle. Perfecto, yo de todas formas dejo como tus daticos ahí en el copy para las personas que te quieran contactar, que más adelante vean el live o que de los que están acá presentes y han estado pues como en conexión. Sí, Muchas para que gracias. súper chévere que tengan este tipo de consultas que de verdad son muy reveladoras para uno. Ya vieron la que me acabo de hacer sin ni siquiera una pregunta y miren todo lo que se mostró. Entonces ahora cuando hay una intención clara, Claro, imagínense toda la claro. información que
podemos obtener. Eso es un punto muy importante. ¿Cuál es el Ujú, motivo de consulta? sí, Importante. Si la persona sabe cuál es el motivo de consulta, pues ya tiene un punto de partida. Si no tiene motivo de consulta, pues simplemente encontramos un motivo de consulta. total. Yo ya tengo el mío. Ah, ok, ok. Ay, Juan, muchísimas gracias, de verdad que es súper interesante. Como te digo, de tarot podríamos hablar toda la noche y sería súper mágico y súper interesante. De todas formas, tú sabes que las puertas están abiertas para cada que nos quieras compartir algo de tu conocimiento. Te agradezco muchísimo por aceptar la Gracias. Claro, invitación. Y bueno, muchas claro. gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron ahí pendientes y ya saben que en el copy les dejo todos los datos de Juan para que se pongan en contacto con él. Una feliz noche para todos y a Gracias, ti, Juan, Catalina. muchísimas gracias. A ti, una feliz noche para todos y bienvenidos a quien les resuene. Que estén bien, una feliz Listo. noche. Bueno, chao.